Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo un relato de la Santa Muerte. Es el primero de una recopilación de 3 relatos continuos que haré sobre este tema, como ya te lo había mencionado en los videos anteriores. También estaré dejando una recopilación de los mejores relatos de la Santa Muerte del 2023. Antes de concluir, quiero por favor que vayas a la página de mi amigo JaviBlog88. Es una página de exploraciones urbanas que también le mete tintes paranormales. Te garantizo que te gustará. Estás viendo su página justo aquí. Dejo también la liga en la descripción de este video. Sin mayor tema, vamos con este relato de la Santa Muerte que se titula El tatuaje de la Santa Muerte, volumen 2. El tatuaje de la Santa Muerte, volumen 2. Javier era un delincuente de poca monta, pues se dedicaba a eso y aquello, pero todo relacionado a la cuestión criminal. Ya había sido fichado varias ocasiones por delitos como robo a transeúntes, venta de narcóticos, robo de autopartes, etc. Pues ese joven venía de una familia disfuncional, en la cual, al igual sus 2 hermanos mayores, habían sido criados como animalitos. Pues la madre de esos 3 varones tenía muy poco apego a la responsabilidad de ser madre, y solo se la pasaba en relaciones fallidas y tóxicas con hombres de pésima reputación, pues la madre de Javier jamás los obligó a ir a la escuela, ni siquiera intentó un poco por educarlos como hombres de bien. Era así que en el crecimiento de esos jóvenes solo se acercaban a pandillas u otros jóvenes con un estilo de vida similar. Javier comenzó a consumir narcóticos desde casi un niño, pues al ser menor veía que sus hermanos grandes lo hacían, y solo él imitaba el comportamiento de sus hermanos. Al igual, los veía como si fueran sus héroes, cuando contaban sus historias de peleas en contra de otras pandillas o los desafíos en contra de autoridades. Por ende, ese joven comenzó a seguir los pasos de esos malos ejemplos, aparte de sentir que pertenecía a algo así como un tipo de familia. Javier había salido bien librado, pues al ser menor de edad no tenía algún tipo de condena mayor y era liberado rápidamente después de cumplir algunos meses en el tutelar infantil, como se le dice aquí en México. Y realmente no le servía como escarmiento, pues se podría decir que incluso era un tanto habitual y no tenía ninguna mínima repercusión, como alguna reprimenda familiar, ni nada por el estilo, pues para su madre, la entrada y salida de sus hijos en esos centros penitenciarios se había vuelto una verdadera pesadilla, algo con lo que no quería lidiar. Tanto era el desinterés de la madre que corrió a sus hijos de la casa, cosa que ni siquiera les importó, ya que vivían en un complejo de departamentos en el cual se daba bastante la delincuencia y había propiedades que se encontraban sin gente viviendo, y todos esos malvivientes los tomaban para vivir ellos. Eran centros delictivos en potencia, ya que otros jóvenes con esa misma situación llegaban para albergarse allí, buscando un techo. Javier recién cumplía sus 18 años y aún no asimilaba que una vez que cumplía la mayoría de edad, si cometía algún delito, sería juzgado y castigado como adulto. Así que ya con tan solo unos días de haber cumplido la mayoría de edad,
Ese joven salió a delinquir. Su objetivo era robar a transeúntes, pues para él siempre había sido la manera más rápida en sacar dinero. Así salió a caminar a la calle. Esperaba a alguien de la tercera edad para poder despojarlo de sus pertenencias. En eso vio a un señor de aproximadamente 60 años. Lo vio como víctima perfecta. Javier se le acercó con una navaja, pero ese señor se resistió al asalto. Así que Javier, al sentir un tanto de peligro, solo le encajó la navaja un par de ocasiones. Pero en ese forcejeo, el señor de la tercera edad pudo arrebatarle la navaja y también herir a Javier encajándole la navaja justo en el ojo. Ese día Javier no le pudo robar sus pertenencias, y a los metros de distancia, por la impresión de la sangre que se derramaba, al retirar la navaja de su ojo, cayó desmayado. Era despertado por un paramédico posteriormente. Lo trasladaron a un hospital para ser tratado. Sin embargo, ya en calidad de detenido legal y bajo una investigación por el delito de intento de homicidio. Esa ocasión veía que el proceso era diferente, pues ya no era menor de edad. Después de recuperarse un poco y haber perdido el ojo, llegó a la cárcel y veía que el cambio era radical, era aterrador, pues ya había dejado de estar con niños delincuentes. Ahora ya estaba con homicidas sádicos y despiadados, personas que realmente eran aterradoras, que querían hacer lo peor en su cuerpo, cosa que sí hicieron. Esa era una agonizante y hórrida experiencia en ese joven delincuente que llegó a un mundillo bastante cruel y despiadado, y sumando que ese joven ya tenía la mayoría de edad, la condena era larga, nada que ver en comparación cuando tan solo era un menor de edad. Javier en esa prisión la estaba pasando de lo peor, pues ya estaba en la ley de la jungla, donde el más fuerte sobrevivía. Pero él no era el más fuerte. Ese joven pandillero estaba hasta abajo en la cadena alimenticia de ese mundo carcelario. Ese joven había sufrido de golpes, maltratos, abuso en su físico de índole carnal por otros presos con mayor jerarquía. Tenían mayor poder dentro de esa penitenciaría. Dicha penitenciaría que en sus entrañas contaba con un gran altar de la Santa Muerte. Mismo altar que era venerado, que llegaban con sus zozobras y sus tragedias, sufrimientos que les llevaban una vida agónica de ese encierro carcelario. Para Javier era irrelevante la adoración hacia esa entidad, pues sí la conocía, pero solo la imagen. Sabía de la existencia de la Santa Muerte, sin embargo, jamás se había permeado de lleno en saber más sobre esa entidad. Había un preso que le comentó que la Santa Muerte en las prisiones era bastante habitual, ya que la señora del más allá también ayudaba a los delincuentes, que ayudaba a gente que pasaba por una desesperación casi imposible de resolver. Ese recluso también le decía a Javier que existían dos tipos de Santa Muerte, que existía la Santa Muerte blanca y la Santa Muerte negra, pero que al final era la misma entidad, solo que la Santa Muerte blanca ayudaba a esa persona necesitada, esa persona urgida de algún favor, pero quien le pedía el favor era una persona justa que no deseaba el mal para nadie y solo era para poder lograr algún favor desesperado, ya fuera salud, dinero, amor, bienestar para su familia, bienestar para esas personas necesitadas, y que esas situaciones la señora era justa e incluso comprensiva,
pero que la Santa Muerte Negra era más para personas que deseaban cosas un tanto turbias como venganza, brujería, delincuencia, homicidios, crimen organizado, pandillerismo y en general todo lo que permeaba al mundo de la delincuencia, y que no era algo que la Santa Muerte desearía en sí, simplemente que la señora les daba una segunda, incluso una tercera o cuarta oportunidad para arreglar esos problemas en los cuales se habían metido por estar en una vida de miseria o por haber crecido en un contexto que los orilló a tener ese comportamiento. Ese preso de nombre Anselmo parecía un pandillero bastante rudo, pues tenía la cabeza rapada, una barba abundante, muchos tatuajes, cara de pocos amigos. Anselmo mencionaba que él había sido un pandillero que incluso mató a varias personas, pero que estaba cambiando y que se había hecho cristiano y adepto a la Santa Muerte. En ese momento se retiró la playera y en la espalda tenía un enorme tatuaje de la Santa Muerte que abarcaba en su totalidad toda la espalda y decía: desde que me hice este tatuaje siempre siento un tipo de protección y ganas de mejorar, pues yo antes era algo así como un tipo de líder aquí en la prisión. Sin embargo, dejé de hacer el mal porque el poder me llenaba de un gran placer. El tener poder en esta cárcel, pero también me generaba muchas envidias con muchos presos que ellos deseaban el poder para ellos, e incluso intentaron acabar conmigo personas que fueron mis amigos. Es por eso que mejor decidí pedirle a la Santa Muerte para que me alejara de los problemas. Y la Santa Muerte se me apareció. Recuerdo ese día que yo estaba solo en una celda, un día que había recibido una golpiza de un supuesto amigo, mismo a quien tuve que matar por traicionarme. Esa vez yo tenía una fuerte fiebre producida por los golpes recibidos. Ese día yo temblaba de escalofríos y tenía miedo incluso de morir. Mientras me encontraba en mi miseria, comencé a rezarle a la señora. En especial recuerdo que esa plegaria no era para pedir ni venganza, tampoco algún favor para culminar un crimen. Ni siquiera le pediría que me aliviara de mi malestar. En ese momento solo le pedía que me ayudara a salir de ese mundo criminal que ya estaba harto y fastidiado. Fue cuando sentí que alguien se sentó a un lado de mi catre. Y era ella, era la señora. Se veía tan perfecta, tan inmaculada e imponente, con sus huesos radiantes. A su vez, era intimidante. Mientras temblaba en mi miseria, puso su mano de hueso en mi rostro. Se sentía tibia y decía: sabes que te puedo ayudar, y así será, pero no puedes esperar solo un milagro así simplemente. No puedes ir por la vida solo quejándote, sin realizar nada por ti mismo. No puedes ir por el mundo pidiendo milagros si tú haces todo por autosabotearte. Yo te ayudaré, pero necesito tu compromiso conmigo y contigo mismo para cambiar tu situación, ya que yo he ayudado a muchas personas que pasan por el mundo del crimen, y esas personas yo en algún momento les quito mi ayuda, pues no aprendieron nunca a ganarse el favor. No solo son ofrendas ni altares en mi nombre, es algo mucho más profundo que muchos de mis adeptos jamás llegan a comprender. En ese momento yo le respondí: me comprometo contigo, flaquita, y no te fallaré. Después de eso, mi fiebre disminuyó, al igual mis dolores musculares.
y días después hice un acuerdo con alguien que tenía mucho poder también dentro de la prisión, en el cual yo le cedía mi control con la promesa de que ya no estaría inmiscuido en actividades criminales, pero que ellos tenían que darme su palabra que no me intentarían hacer daño. Puesto que era una excelente propuesta, aceptaron. Así pude salirme. A los días veía que mi vida ya era muy tranquila, pues nadie se metía conmigo. Así como tributo me hice este tatuaje de la Santa Muerte en la espalda. A partir de ese momento, solo me he dedicado a propagar su palabra, y mi vida ha sido tranquila y llena de bendiciones, incluso estando aquí encerrado en prisión. Anselmo se despidió de Javier, aconsejándolo dejar esa vida delictiva y comenzar por el camino de la fe. Javier solo respondió que lo tomaría en cuenta. Se quedó muy pensativo sobre ese tatuaje. Javier quería hacerse adicto a la Santa Muerte, pero por las razones equivocadas, pues él quería para salir bien librado en escenarios criminales. También realmente le había gustado mucho cómo se veía ese tatuaje, pues él creía que lo respetarían más si lo veían con esa tinta en la espalda. Así que Javier se realizó un tatuaje similar al de Anselmo, ahí dentro de la prisión. Para sorpresa de Javier, muchos de los presos quienes lo golpeaban dejaron de hacerlo. También comenzó a ganarse respeto dentro de los grupos que dominaban el interior de esa prisión. Tanto fue que lo reclutaron para cometer crímenes dentro de la prisión, como golpear a otros presos, venta de sustancias, cigarros, alcohol, etc. Javier puso las palabras de Anselmo en saco roto y comenzó en las andadas delictivas, pues él sabía que estaría en la prisión por muchos años, así que prefería cambiar de ser víctima a ser victimario. Javier se la pasaba caminando por la prisión sin camisa, mostrando ese tatuaje de la Santa Muerte. Él decía que era fiel devoto. Sin embargo, jamás le rezaba, jamás le llevaba ofrendas, solo le pedía y le pedía favores y milagros, pero jamás era recíproco con la señora, ni siquiera una plegaria le dedicaba. Un día, Anselmo fue a ver a Javier y le decía: «Ayer la señora me visitó en mi celda y mencionó que eres una persona totalmente malagradecida, pues dices ser adicto a la Santa Muerte, pero realmente no haces lo que un devoto real tiene que hacer y solo te la pasas alardeando en su nombre. Aparte me dijo que le debes muchos favores y que lo tienes que pagar con intereses». Javier le respondió a Anselmo, solo a modo de burla: «Dile que luego se los pago», y lo ignoró, creyendo que Anselmo solo era un mentiroso, que había inventado haber visto a la niña blanca, pero nada más alejado a la realidad, pues la verdad era que Anselmo, después de la primera vez que la vio, tenía el don de ver a la Santa Muerte. Aún así, Javier no atendió al consejo de Anselmo y siguió con su estilo de vida. Dicho estilo de vida, totalmente enfocado al mundo criminal. Al igual, iba ganando muchos enemigos en el interior, pues cada vez se hacía peor, y muchos presos recibían golpizas, maltratos y vejaciones por parte de Javier, quien ya solo los golpeaba sin alguna razón, solo porque podía y quería, y a su manera le parecía divertido. Javier, a pesar de que realmente no tenía poder como los líderes que manejaban el interior de la penal, tampoco tenía gente a su cargo, ni nada por el estilo. Algo le nublaba la mente, le hacía creer que tenía más poder del cual realmente tenía.
Le hacía creer que era más necesario para su grupo delictivo de lo que realmente era. Así que de los trabajos que realizaba, comenzó a quedarse con un tanto de las ganancias. Comenzó a robarle a sus propios jefes, creyéndose que era muy listo. Sin embargo, era de esperarse. Al par de semanas fue descubierto. En ese momento, él no se enteró que había sido descubierto y continuó de esa manera. Pero el jefe de Javier ya había planeado una venganza despiadada para aquel joven. Una noche Anselmo nuevamente se acercó con Javier y le dijo: «Recuerdo cuando te acercaste a mí por primera vez, ya hace más de un par de años. Recuerdo el miedo y la desesperación con la que llegaste a ese altar de la Santa Muerte, esperando que tu suerte cambiara. Y cambió. Vete aquí unos años después. Ya no tienes enemigos. Ahora tú eres el enemigo. Ya te lo había advertido hace unos cuantos meses. La señora se me apareció y la primera vez me dijo que dejaras de blasfemar en su nombre. Hoy me ha dicho lo mismo. Me dice que si el día de hoy no cambias y no le pagas los favores que te ha realizado, será muy tarde para ti, pues que todo tiene un límite, incluso su bondad, y el día de hoy ese límite de ella termina». Javier solo reía y respondía: «¿Y por qué se te apareció a ti y no a mí, viejo loco? Y sí recuerdo cuando llegué contigo. Ahí yo era un ser débil y tonto, no como ahorita que soy respetado y temido. Sí estoy en deuda con la señora. Jamás le rezo, jamás le dejo ofrendas. Aún así me hace los favores y milagros. Con el tatuaje que me he realizado, creo que es suficiente para estar bien con ella». Anselmo reía y respondió: «Está bien, solo no digas que no te lo advertí». Esa noche partió a su celda, y mientras Javier dormía placenteramente, se acercaron presos sigilosamente. El carcelario abrió silenciosamente la celda de Javier. Esos presos ingresaron, y entre varios lo sujetaron fuertemente. Uno de ellos le dijo: «Ya supimos que le estás robando al patrón, y hoy le vas a pagar todo lo que le debes». Javier imploraba y lloraba perdón. Repetía reiteradas ocasiones que no lo volvería a hacer. Sin embargo, esos presos ya tenían una orden, y con una navaja le retiraron el único ojo funcional que tenía. Le advertía que el patrón ya no quería saber nada de él. Así Javier, en un charco de sangre, solo gritaba y se tocaba el ojo. Después de varios minutos de gritos agónicos, se lo llevaron a la enfermería de la prisión. Luego fue trasladado a un hospital para que se le diera atención médica. Sin embargo, a los días posteriores, el dictamen médico señalaba el daño al ojo, en el cual le mencionaba que tendría una ceguera permanente. Así era que Javier perdía la vista en su totalidad. Una vez ya de regreso en la prisión, llegaba totalmente ciego, en donde ya había perdido el cobijo de su grupo delincuencial y ya no tenía ayuda de nadie. Así que recién cuando llegó a todos los presos que había maltratado, al final también obtuvieron su venganza, pues era habitual que lo golpearan y le recordaran cuando él hacía eso. Al final, él solo le pedía y le pedía a la Santa Muerte, pero esa ocasión no había respuesta de ningún tipo. Un día Anselmo llegó con Javier y le decía: «La Santa Muerte se me apareció ayer y me dijo que ya no le pidas, que al final te dio muchísimas oportunidades y que si te da otra más de seguro también la vas a desaprovechar.
Además que tú fuiste muy mal agradecido y muy malo con otros presos, quienes también son fieles y adeptos a la niña blanca. Ni modo, Javier, siento lástima por ti, pero el karma te llegó. Pues a ver si ahora sí escarmientas y cambias. Javier al final le pedía a la Santa Muerte, pero jamás recibió ninguna respuesta por parte de la señora, viviendo el resto de su vida en una miseria en todos los aspectos. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero que lo hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.